Hasta ahora lo que tenemos acá es el libro en su forma general, en su forma básica. Si vemos la silueta ya podríamos entender que se trata de un libro. Y podemos diferenciar básicamente las dos partes que lo conforman, las carátulas y el cuerpo de hojas. En esta sesión vamos a terminar el libro en su modelo de bajo poligonaje. Vamos a hacer algunos detalles como una curvatura particular que tienen las hojas, sobre todo cuando hay un uso del libro por prolongado tiempo. Y vamos a terminar biselando las diferentes aristas o bordes que requieren el biselado. El biselado usualmente se realiza para evitar esta angulación perfecta geométrica que tienen los modelos o bloques tridimensionales. En el mundo real, todos los objetos tienen biseles en las aristas, incluyendo los que son de alta tecnología o con cortes de alta precisión. Tendrán un bisel que es muy fino, pero que aún así existe. Lo que más tendríamos como biseles que son muy angulares o muy rectos serían las hojas de cortar, como los cuchillos. Pero en general lo que vamos a tener es un bisel dentro de todas las formas y es lo que nos ayuda también a identificar, o al cerebro humano a identificar en detalle los diferentes elementos de un objeto. Entonces vamos a iniciar adicionando una pequeña curva al cuerpo de hojas y por lo tanto a la parte del lomo del libro, que son comunes. Para ello voy a entrar en el modo de edición. Actualmente estoy en el modo de objeto, presionando la tecla Tab. Si estamos hablando de una curvatura, automáticamente estamos hablando de que vamos a tener que realizar nuevas subdivisiones, así como lo hemos hecho antes, para poder generar ese nuevo nivel de detalle. Así que vamos a utilizar la herramienta Control R nuevamente. Recuerden que Control R nos va a permitir hacer loops, nos va a permitir adicionar segmentos continuos. En este caso, entonces queremos adicionarlo sobre el cuerpo de las hojas aquí y vamos a utilizar una opción adicional. Hasta ahora habíamos adicionado solo un loop, pero en este caso vamos a adicionar varios. Para eso vamos a utilizar el scroll del mouse. El scroll o la rueda, si lo utilizamos teniendo la herramienta Loop Cut seleccionada, si utilizamos el scroll, entonces vamos a tener más segmentos o menos segmentos si vamos arriba o abajo con la rueda. Para este caso yo creo que 4 segmentos está bien, tal vez 5. Recuerden igual que es el modelo de bajo poligonaje, incluso podríamos trabajar apenas 2 para identificar una pequeña curva. O incluso 1 si fuera el caso. Recuerden que hay algo que llaman LODs o la definición de diferentes densidades de polígonos en los objetos, que son extremadamente necesarias tanto en videojuegos como en producción audiovisual. Aquí vamos a hacer un libro de bajo poligonaje, pero no tan de bajo poligonaje. Así que vamos a iniciar con 2 o 3. Ya después de haber definido cuántas divisiones queremos, damos clic y recuerden que para evitar el movimiento o la ubicación que nos permite la herramienta, simplemente presionamos la tecla Escape o Escape para que se mantenga en el centro de la selección que queremos manejar. Con esto vamos a ir a la herramienta de movimiento y lo que voy a hacer ahora es que voy a desplazar estos edges seleccionados y moverlos un poco hacia atrás del libro en este caso, para que formemos la curva en el bloque de hojas y para que también se forme la curva en el lomo. Si por alguna razón no tienen la selección de los diferentes edges, entonces recuerden que tienen edge seleccionado y con la tecla Alt vamos a dar clic sobre uno de los edges para que automáticamente seleccione el loop. Shift, Alt y clic, Shift, Alt y clic para seleccionar los otros dos. Y con eso tendríamos los 3 seleccionados. Con los 3 seleccionados y la herramienta de desplazamiento de traslación, simplemente podemos mover hacia atrás un poco, no mucho realmente. Damos clic por fuera, selecciono el de la mitad y este lo movemos un poquito más hasta tener esa curvatura. Entonces tenemos una pequeña curvatura que es la que nos está definiendo la forma de ese bloque de hojas. Para terminar, en el lomo
Bueno, aquí tenemos una pequeña angulación sobre las carátulas, así que vamos a tener que también arreglarla para que la curva se siga sosteniendo. Voy a seleccionar el edge, en este caso va a ser solo el edge particular que queremos manejar o queremos manipular. Y con la herramienta de movimiento o traslación simplemente lo voy a desplazar para que siga manteniendo la curva. Lo mismo lo haremos en la parte inferior. Seleccionamos el edge y lo movemos para que se mantenga la curva. Si queremos podemos modificar algunos de los edges más, de manera que se mantenga una mejor distancia o una mejor forma, de acuerdo a lo que queramos. Pero por ahora el objetivo ya está cumplido, entonces tenemos ya las curvaturas y esta pequeña curvatura, noten que automáticamente nos da una mejor definición del objeto. En su forma general, ¿qué es lo importante? Lo importante es siempre que se mantenga la silueta y la forma de los objetos, de manera que para los seres humanos sea representativo del objeto sobre el cual estamos tratando de modelar. Por último, para este modelo de bajo poligonaje, entonces vamos a utilizar la herramienta de Bevel. Esa nueva herramienta, entonces, lo que nos va a permitir es hacer los biseles dentro de los diferentes bordes o aristas de los objetos que estamos trabajando. Lo primero que vamos a hacer es, nuevamente, teniendo seleccionada la herramienta de selección para los edges, lo que vamos a hacer es seleccionar los diferentes edges que queremos que se biselen. En este caso lo vamos a tener que hacer de manera manual, no con la tecla Alt, ya que la tecla Alt lo que hace es seleccionar un loop continuo, pero en este caso no tenemos loops, por lo tanto lo que vamos a tener que hacer es seleccionar uno a uno utilizando la tecla Shift. Entonces Shift y vamos sumando a la selección de los diferentes edges que requerimos para el proceso de biselado. Entonces seleccionamos, clic, clic. Es posible que algunas veces nos podamos apoyar en el Alt, como en este caso, que sí hay un loop continuo, pero noten que se cierra en este punto. Entonces de aquí en adelante seleccionamos Shift y vamos adicionando los diferentes edges hasta terminar la selección. Con eso terminamos la primera selección y ahora necesitamos hacer la selección interna de las tapas. Seguimos haciendo la selección. Y por último seleccionamos estas aristas, que son tal vez las más importantes. Ya está. Nos aseguramos de que todos los edges que queremos que tengan ese bisel sean los que tengamos seleccionados. Aquí nos hace falta uno. Listo. Teniendo ya la selección completa, entonces lo que vamos a hacer es utilizar la nueva herramienta de biselado. La herramienta de biselado la podemos encontrar en la barra de herramientas a la izquierda. Entonces dentro de ese montón de herramientas que tenemos allí, tenemos esta que se llama Bevel y automáticamente nos está diciendo que el shortcut o el atajo de teclado es la combinación de control más la tecla B larga. Damos clic sobre la herramienta y nuevamente tenemos el gizmo normal que nos permite añadir un bisel. Voy a acercarme un poco sobre toda esta esquina para tener claro cuál es la cantidad o la magnitud del bisel que vamos a colocar y simplemente nuevamente arrastramos y lo que vamos a ver es cómo se biselan los diferentes edges, los diferentes bordes de los polígonos que seleccionamos.
No quiero un bisel muy grande en inicio, pero ustedes pueden decir que puede ser mucho más grande. Obviamente este tipo de biselado sobre los objetos y sobre todo sobre los objetos que son semiorgánicos como las carátulas de los libros dependerán del nivel del desgaste. Obviamente entre más tiempo o entre más viejo sea el libro seguramente los biseles serán mucho mayores, mientras que un libro nuevo eventualmente podría tener biseles más finos. Voy a presionar Control Z un momento y entonces voy ahora sí a utilizar la herramienta y definir el bisel que quiero. Puede ser algo así. Vamos a decir que este libro no es tan viejo, es más bien un libro reciente. Recuerden que siempre que usen una herramienta, entonces van a tener en la parte inferior los parámetros, pero tienen que asegurarse de que no quitan la selección sobre los elementos sobre los cuales se usó esa herramienta. Que el width es el que nos permite manejar el grosor del bisel y la cantidad de segmentos que podemos tener en el bisel. Podemos tener biseles con varios segmentos, así como también tenemos varios segmentos cuando estamos haciendo los loop cut o los cortes de segmentos continuos. Y tenemos otra serie de herramientas que nos van a servir para mejorar el tipo de bisel y la forma del bisel en particular que queramos adicionar a los objetos. Por ahora está bien, es simplemente un bisel sencillo de un segmento que va a ser suficiente para nuestro modelado de bajo poligonaje. Entonces doy clic por fuera, voy a ir a la herramienta de selección y ya tenemos nuestro libro de bajo poligonaje terminado. Voy a presionar Tab para volver al libro y como vemos ya tenemos tanto la forma como la figura es mucho más clara respecto a lo que se conoce como un libro. Vamos a dar por terminado entonces este objeto de bajo poligonaje y vamos a guardarlo como una versión superior. Vamos a ir a File, y hacerle Save As. Aquí tendríamos nuestro modelo Blend 1. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar la opción del botón más. Y actualmente la versión, que lo teníamos como versión 1, se le sumará un número y tendremos la versión 2. Esta es una de las cosas importantes cuando se manejan nomenclaturas estandarizadas. El simple hecho de haber adicionado ese pequeño módulo de versión B01 automáticamente nos da la opción sobre Blender de empezar a manejar incrementos en las versiones. Entonces presionamos más, tendríamos la versión 2 y salvar. En la siguiente sesión entonces vamos a utilizar o a construir en base a nuestro modelo anterior la versión de alto poligonaje, utilizando ya no la técnica de Box Modeling, sino adicionando una técnica nueva que se conoce como SubDis o Subdivision Surfaces, la subdivisión de superficies.